Este video es para profundizar en la norma APA, sobre todo lo que respecta a citas y referencias bibliográficas. La norma APA es un estándar que nos permite unificar la forma en que nosotros presentamos los trabajos escritos a nivel internacional, sobre todo a lo que refiere a los documentos de investigación. También es una forma que tenemos para entregar evidencia de la información que hemos utilizado para investigar, para compartir las distintas fuentes de información que nos permiten llegar a un resultado y para evitar el plagio. ¿Qué es el plagio? Es que nosotros utilizamos palabras o ideas de otras personas como si fuesen propias. Y eso es robar propiedad intelectual. Por lo tanto, va a ser sancionado de distintas formas en distintas instituciones. Que es importante que siempre busquemos mantener nuestra integridad académica y nosotros utilicemos, ¿cierto?, las normas de citación para reconocer que las ideas son de otros y no son propias y podamos, ¿cierto?, ser honestos en cuanto a nuestro proceso de investigación y aprendizaje. Las normas APA abarcan distintos elementos dentro de la configuración de un texto, de los márgenes y formato del documento, de la puntuación y las abreviaciones que se deben utilizar, los tamaños de letra también que se utilizan, la construcción de tablas o figuras, cómo se nombran, ¿cierto?, cómo se utilizan, y la citación y referencias. Vamos a revisar cada uno de ellos a continuación. Lo primero que vamos a abordar son los márgenes y formatos del documento. En primer lugar, el papel debe ser tamaño carta, de 21.59 centímetros por 27.94 centímetros. El espaciado utilizado debe ser interlineado 2.0 y sin espacio entre párrafos. La alineación del texto debe ser a la izquierda y sin justificar. La sangría debe estar en la primera fila de cada párrafo teniendo un tamaño de 1.27 centímetros. Y para las referencias deben utilizar sangría francesa también del mismo tamaño. La numeración de las páginas debe ser en el extremo superior derecho con números arábigos. Y los márgenes son de 2.5 centímetros y en los márgenes superiores e inferiores y de 2.5 centímetros en los márgenes de izquierda y derecha. Sobre las abreviaturas que tenemos que utilizar, te voy a dejar acá una lista de cómo se hace. Tenemos que utilizarla para las distintas palabras y generalmente se utilizan en las referencias. Para hacer las citaciones utilizamos algunas como la de página o sin fecha. Sobre los tamaños de letra también tenemos algunos específicos. Times New Roman, Georgia, Computer Modern, Calibri, Arial y Lucida Sans Unicode. ¿Cómo podemos citar tablas o figuras? Figuras, entiéndase por cualquier imagen que se incorpore al trabajo, gráficos, imágenes, fotografías, y las tablas, ¿cierto?, que son en particular. La tabla va a tener el título ennegrecido y va a tener el número de la tabla, ¿ya? Tabla 1. Luego, abajo del tabla 1 ponemos el título que describe lo que hay en la tabla en cursiva. Para seguir, ¿cierto?, ponemos el contenido de la tabla, ¿cierto?, marcado en las líneas horizontales con interlineado de 1.0 a 2.0. Y bajo la tabla va a ir una nota que va a describir sobre qué es la tabla, en el fondo, de dónde fueron tomados los datos o el año en que fue realizada la tabla. Para las figuras o imágenes es algo parecido. Tenemos el título que va a decir figura 1 ennegrecido, luego abajo el título que describe lo que hay en la imagen en cursiva, luego viene la imagen o bien el contenido, ¿cierto?, que puede ser un gráfico,
Y abajo en la nota lo que hacemos es agregar de nuevo alguna descripción sobre qué está mostrando la imagen, imagen que grafica el funcionamiento de tal cosa, y ponemos la fuente, que en este caso, ¿cierto?, referiría al lugar de donde obtuvimos la información, citando también en APA. Ahora vamos a hablar de cita y bibliografía. Las citas son ideas que se extraen del documento que uno investigó de forma textual o parafraseada y que nos sirven como apoyo en la investigación. Y estas citas se colocan en el texto, en el cuerpo del texto que yo estoy escribiendo. En cambio, la bibliografía, o referencias también llamadas, son un listado que recopila todas las fuentes de información que he utilizado para realizar mi trabajo. Este se coloca al final del trabajo en una hoja aparte. En esta imagen podemos ver cómo se cita. Hay dos formas de citar. Una es incluyendo al autor en el texto, nombrarlo y entre paréntesis poner el año de publicación del texto escogido, o la segunda en amarillo para el mismo texto, entre paréntesis, hacer mención a los autores, al año y también, si es posible, ¿cierto?, y tengo la información, la página de donde sacamos la información. En esta imagen tenemos otro ejemplo, ¿cierto?, de cómo citar que refiere a lo mismo. La forma A, que al final de la citación pone entre paréntesis el autor y el año de quien está citando, y después tenemos en la forma B, ¿cierto? Primero nos referimos al autor, entre paréntesis ponemos el año y seguimos comentando a qué se refiere, ¿cierto?, este autor con nuestro texto. El siguiente ejemplo tiene relación con otra forma de citar, en el cual primero en el texto menciono al autor y encierro entre paréntesis el año, y continúo haciendo una citación más extensa. Si usted se da cuenta, está totalmente el margen de esta cita es mucho más grande y está justificada. Para referenciar es importante tener en cuenta varias cosas. Primero, que no todos los documentos a los que yo puedo acceder se van a referenciar de la misma forma. Los artículos de revista se referencian distinto que los capítulos de un libro, o bien también que un sitio web. Es importante que nos fijemos y siempre busquemos los distintos tipos de referenciación que existen. Por eso ahora te voy a mostrar las distintas formas de hacer referencia a los distintos tipos de documentos a los que podemos acceder para realizar una investigación. Aquí podemos ver, ¿cierto?, cómo se cita un libro en APA. Te voy a dejar este sitio web que es bastante orientador en los links de este video. Para un libro vas a necesitar saber el autor del libro, indicando primero el apellido y solo la inicial del nombre. Luego tenemos el año de publicación, el título del libro, el número de la edición y el editorial. Los elementos van a ir en este orden: autor del libro, año de publicación, título del libro, número de edición, la abreviatura de edición que ya conocemos, y la editorial. Así quedará dependiendo de cuántos autores tenga el libro. Si tiene un autor, ¿cierto?, va a quedar de esta primera forma. Más, si tenemos un libro con dos autores, va a quedar así, y así en sucesivas cuentas. Luego ahí también muestra cómo va a quedar, ¿cierto?, la referencia si un libro está en su segunda edición. También esta página te explica cómo puedes citar el libro de distintas formas. O también, por ejemplo, podemos hacer referencia a un artículo de revista científica. Para esto vamos a necesitar saber los autores del artículo, lo mismo que para el libro,
indicar el apellido y las iniciales, luego el año de publicación, el título del artículo, el título de la revista científica, el volumen, que generalmente debe estar en cursiva, y también aparece en los bordes superiores de la página en que tú investigues. El número de emisión, que a veces se indica número de ejemplar, otras no, y las páginas. Entonces, en este orden es en el que lo ponemos, ¿cierto? Autor, año de publicación, título del artículo, título de la revista en cursiva, volumen en cursiva, el número de emisión entre paréntesis, al igual que el año, y las páginas. Y aquí nos muestra cómo quedaría. ¿Sí? Ahí nos muestra cómo quedaría. Y bien, el otro que podrías utilizar, ¿cierto? Son las páginas web. ¿Cómo se cita una página web? Bueno, en APA se cita de la siguiente forma. Los autores de la página web, la fecha de publicación de la página web, la fecha en que se publicó el artículo, no la fecha en que tú estás investigando, la fecha en que se publicó, el título de la página web, el título del sitio web y la URL, que tiene que estar completa. Entonces, el autor de la página web, entre paréntesis, la fecha de publicación, el título de la página web en cursiva, el título del sitio web en letra normal y la URL. Y así quedaría. ¿Ya? Aquí te muestra que es sin fecha. Si no sale la fecha de la página web en alguna parte, ponemos sin fecha o s.f. que es sin fecha. Eso, chicos.